Bienvenidos a la conferencia de hoy, la número 118, en la cual vamos a seguir en la parte temática, en la segunda parte de hoy, con el tema de la renuncia de Benedicto XVI. Seguiremos haciendo un análisis sobre todo lo que ha ido aconteciendo al respecto, donde iremos destapando aún más cosas de las que ya mostramos la semana anterior. Pero esto va a ser, como os digo, en la segunda parte del tema. Empezaremos una vez más con el repaso habitual a las noticias de actualidad que han transcurrido durante esta semana y que también algunas de ellas tienen en relación con la profecía. Aunque, como es habitual, vamos a empezar por el tema de salud. Fumar marihuana podría aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular en los jóvenes. Ya sabéis que muchas personas llegaban a decir de que es bueno poder consumir esto, que va bien para ciertas cosas, pero cada vez más se está demostrando, como aquí se dice, que verdaderamente tiene más efectos perniciosos que no precisamente positivos. Y si ya habíamos visto lo que puede llegar a acontecer en el cerebro de muchas personas a nivel de cosas que les pasan mentalmente, de ver ciertas cosas que en realidad no existen, trastornos mentales, pues ahora ya va el asunto mucho más allá y ya vemos hasta qué punto puede llegar a perjudicar. Por tanto, cuidado con todo este tipo de productos que tan se está difundiendo a través de los jóvenes sobre todo, pero que también abarca a personas que ya tienen quizás hasta 50 años o algo más. Por tanto, deberíamos vigilar mucho con todo esto, porque, mira, no es una cosa más que los jóvenes pueden hacer y ya está y no pasa nada. No, realmente puede haber problemas graves para la salud, física y mentalmente. Y sigamos más con el insomnio tecnológico, un nuevo trastorno del sueño. Parece ser que ahora cada vez más están abundando los casos en que hay trastornos del sueño debido precisamente a la tecnología. Las personas están dejándose cada vez más del lado de la televisión, por la noche se pasan más al lado del ordenador y en consecuencia, como incluso se lo llevan hasta la mismísima cama, se pasan horas, se prolongan horas durante la noche, en demasía, se descansa poco, pero por si fuera el asunto aún no suficiente, parece ser que esto repercute mentalmente en el caso de antes de ir a dormir, y lo que produce precisamente es que el sueño quede trastocado, sea más difícil conciliarlo y además sea de peor calidad, con lo cual verdaderamente todo esto, ¿en qué va a repercutir? Que la gente tomará más pastillas para poder dormir. Y esto realmente es una cosa que aún va empeorando a otra. El ejercicio físico mejora los músculos, el corazón y el cerebro. ¿Cuántas veces desde aquí estamos diciendo y fomentando que las personas no solo se cuiden en su nutrición, sino que además hagan ejercicio? Porque al hacer todo esto mejorarán su aspecto físico, pero no solo por fuera, sino por dentro también. Y algo que hay que tener en cuenta siempre, el cerebro. Hemos estado viendo cómo el cerebro también tiene la capacidad de acrecentarse o disminuirse en función de lo que uno haga. Por tanto, una vez más, fomentamos el ejercicio físico, moveos. No se puede irradiar bien la sangre al cerebro si no nos movemos. Por tanto, movámonos. Para Dios tan importante es que nos cuidemos bien en la nutrición como que hagamos bien el ejercicio físico, sin el cual vamos a ir cojos. Leche materna ayuda a prevenir obesidad. Mirad qué estudios están saliendo en la cual nos dicen que si a los niños recién nacidos al menos se les amamanta hasta los 6 meses, se va a prevenir la futura obesidad de estos niños. Una vez más, tengamos presente, lo mejor sigue siendo la leche materna, lo otro cuando no queda más remedio, pero la base para un buen crecimiento del niño, para su posterioridad, va a ser esa. Mucha televisión en la infancia genera comportamientos delictivos en el futuro. Los niños y adolescentes que pasan mucho tiempo frente al televisor suelen desarrollar comportamientos antisociales y criminales en la vida adulta.
No lo digo yo, lo señala el investigador neozelandés Bob Hancock en un trabajo publicado por la revista Pediatrics. Ya sabéis, mucha televisión produce eso, pero básicamente ¿por qué? ¿Solo porque es por ver televisión? Seguramente esto también influye, cómo no, en el contenido de los programas que los niños están observando. Ya sabéis que incluso los dibujos animados, que parecen ser, bueno, que todo el mundo puede poner dibujos animados a los niños, sean los que fueren, pues realmente ya ves que su contenido casi siempre es bastante violento, por no decir de contenidos sobre espiritismo, que abundan y mucho. Cuidado con lo que nuestros hijos ven. Y sobre todo también, cuidado con las horas que se pasan delante del televisor. A veces los televisores terminan siendo la guardería de las casas. No debería ser así. Nestlé retira productos en España e Italia por tener carne de caballo. Los productos que se venden en España e Italia, que teóricamente no deberían llevar esta carne de caballo, lo llevan. Entonces han tenido que ser retirados, no porque digan que esto puede afectar la salud, pero sí como que ha sido una adulteración, una grave negligencia. Y sabéis, hay personas que dicen, bueno, yo no soy vegetariano, pero como esas carnes puras de las que habla la Biblia que se pueden llegar a comer. Y a veces no nos damos cuenta y se están ingiriendo con este cuento de comer las carnes puras, alimentos que Dios había dicho que no eran alimentos, que mejor no tomarlos, porque nos perjudicaban. Entonces, ya veis hasta qué punto, de un modo tan sutil, puede llegar una persona a estar comiendo cosas que le afecten, creyéndose que eso no le afecta tanto, y todo porque en el fondo no son vegetarianos tal como Dios quiere. El nuevo coronavirus puede infectar a los humanos igual que el virus del resfriado. Un grupo de expertos suizos ha revelado que el nuevo virus denominado Novel Coronavirus, que brotó en Oriente Medio y que ya se ha cobrado la vida de 6 personas, está bien adaptado a los humanos. ¿Y dónde han provocado ya problemas? Pues en Arabia Saudita, en Jordania y Reino Unido. Ya estamos viendo cómo cada vez más van saliendo lo que la Biblia nos hablaba. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, pues cada vez hay más cosas que están perjudicando al ser humano y que muchas veces no se sabe ni de dónde surgen. Dice que se multiplican más rápidamente que el causante del SARS. Y atención al artículo que vais a ver ahora. Sabéis, la semana pasada no os lo puse porque, claro, para una persona que sepa un poco, un mínimo de las leyes de la nutrición y la salud, y de los consejos bíblicos al respecto también, como no, era imposible que yo os hubiese puesto el artículo que decía que la cerveza era tan buena para tantísimas cosas, y ya está. Pero es que esta semana, precisamente ha salido una contrarréplica a ello, y que creo que vale la pena que leáis conmigo. ¿Quién dice que la cerveza es buena para la salud? La semana pasada distintos medios de comunicación se hicieron eco de esta noticia. La cerveza puede proteger el sistema cardiovascular. No es la primera vez ni será la última en la que los titulares de los periódicos nos informan de los múltiples beneficios que hay detrás del consumo de cerveza. Pero, ¿a quién se debe tanta información sobre el beneficio en el consumo de esta bebida alcohólica? Aquí en España, el Centro de Información Cerveza y Salud es la principal institución que, según sus propias palabras, promueve la investigación sobre las propiedades nutricionales del consumo moderado de cerveza y su relación con la salud. A este centro le debemos las frecuentes noticias, entre comillas, e investigaciones en las que siempre sale bien parada la cerveza. Curioso. Digo curioso porque así a bote pronto parece que un centro de información debiera hacerse eco de todos los aspectos positivos y negativos que redundan en el uso de aquel objeto que contemplan y no solo de aquellos que le benefician. Pero la realidad nos dice que no es así. Puedes consultar ese enlace y contrastar todos los artículos que tiene el centro disponibles en su web.
Ya ves, según este centro, el consumo de cerveza se puede relacionar de forma positiva en el embarazo, las enfermedades neurodegenerativas, la práctica deportiva, el estado inmunológico, la enfermedad cardiovascular y un largo etcétera de situaciones fisiopatológicas, y de forma negativa con nada. Siempre he andado un poco mosca con estas cuestiones, pero el otro día, no sé por qué, la gota colmó el vaso y decidí llamar personalmente al mencionado Centro de Información Cerveza y Salud y hacer dos preguntas: ¿cómo se financia y soporta el mencionado centro? Y saber si están en disposición de publicar a través del centro algún estudio en el que el consumo de cerveza no salga especialmente favorecido. Una vez al teléfono, hablando ya con el centro, me atendió Bárbara, una trabajadora amable, perspicaz y combativa a partes iguales. Bárbara me comentó que el origen y sustento del Centro de Información Cerveza y Salud parte del gremio cervecero, es decir, de aquellas empresas que fabrican, envasan, distribuyen y o venden cerveza, y que era normal que por esta razón sus estudios solo hablen bien de la cerveza. Ni publican estudios de otras instituciones, hablen bien o mal de la cerveza, ni van a publicar un estudio en el que el consumo de cerveza salga perjudicado. Es decir, un claro ejemplo de lo que se denomina cherry picking o falacia de atención selectiva. Para que nos entendamos, lo que deja en buen lugar al gremio se selecciona y anuncia bombo y platillo, y lo que no, se obvia, silencia u omite. Entiendo las razones que me hizo llegar Bárbara, aunque no las comparta. Lo que ya no es tan normal es que el ciudadano medio no pueda reconocer fácilmente este tipo de información cuando lee en los medios aquellos estudios en los que la cerveza y su consumo moderado salen tan maravillosamente favorecidos. Es decir, me temo que para el consumidor medio una noticia sobre un estudio que relaciona de buen rollo cerveza y salud no sea publicidad, sino información. Y así se va haciendo preguntas de por qué hay estudios que hablan sobre el beneficio del consumo de cerveza o del vino incluso, y en cambio sobre las berenjenas, calabazas o kiwis prácticamente nada de nada, ¿no? Y después, bueno, nos sigue hablando y nos llega a decir que, tal y como comenté en esta entrada, según la mayor parte de instituciones científicas de renombrado prestigio, el consumo de cualquier bebida alcohólica aporta más perjuicios que beneficios sobre la salud. Y no es solo una cuestión de medida, es decir, no hay una cantidad de alcohol lo suficientemente baja por debajo de la cual los beneficios superen los riesgos. No. Y esta es la pura verdad. El autor de este artículo, que se tomó la molestia de tomar estas llamadas, la verdad es que creo que ha hecho muy bien en redactarlo, porque sencillamente es lo que suele pasar. Cuidado cuando se hace un cierto anuncio a bombo y platillo, como él dice, de algún producto que sabemos que no es bueno, porque además por la palabra de Dios lo sabemos con claridad y por el espíritu de profecía, pero en cambio se muestra públicamente como que esto es bueno. Ya sabéis, intereses económicos detrás, tantísimas veces, y la manipulación mediática hace el resto. Vamos a entrar en el apartado de la crisis para variar, porque seguimos inmersos en ella. Una mujer se quema a lo bonzo en una sucursal bancaria en Almassora, en Castellón. Y ¿sabéis lo peor de todo esto? Tenía 47 años, quemaduras de un 48% le han quedado. Está separada, tiene 3 hijos a su cargo y podría estar pasando por dificultades económicas, pero las personas de allí decían que mientras se estaba quemando, decían: me lo habéis quitado todo. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Mirad lo que me habéis hecho, me lo habéis quitado todo. Y de esa desesperación hace esto. Estuvimos hablando que es muy triste la situación que está ocurriendo en este país debido a todo esto, pero también es muy triste ver que las personas no ponen su confianza en Dios y llegan a la desesperación a tal punto de que son capaces de hacer estas barbaridades. ¿En qué momento de alienación mental se deben encontrar ante estas situaciones? Desde luego, ellos hacen mal, pero alguien va a tener que responder ante Dios de todas estas cosas también. ¿De quién provoca estas situaciones? Dios hará justicia tarde o temprano. Dimite en bloque el gobierno búlgaro a causa de las protestas masivas en todo el país. Ya veis, en Bulgaria también está la situación, que madre mía, cómo está.
Pero no es el único lugar. Hoy, precisamente en España, hay numerosos puntos de manifestaciones quejándose también contra toda la acción del gobierno. No son los únicos lugares, por supuesto. Miles de griegos salen a la calle en la primera huelga general del año contra los recortes públicos. Allí siguen, como siempre, de mal en peor. Bruselas contradice al gobierno de España y dice que la economía española empezará a crecer en 2014. Ya sabéis que aquí nos decían que tranquilos, que esto ya se va a remontar este mismo año, y ahora desde Bruselas ya están diciendo que, uy, calma, hasta el año que viene aún no. Y seguramente será a partir del segundo semestre. Ya sabéis que siempre nos lo van postergando, ¿no? Es como ponerle la zanahoria delante del conejo y el conejo va detrás y no la pilla porque tú vas con el palito delante, ¿no? Y así, mientras, engañados y siguiendo, vamos recibiendo los palos. Pero ya sabemos quién está detrás de todo esto, ¿verdad? Moody's rebaja la calificación de la deuda del Reino Unido. Ya estamos viendo cómo no solo son los países estrictamente del continente, sino que también hasta Reino Unido está empezando a ser tocada. ¿Y esto qué va a hacer entonces? Que si teóricamente los países que están tirando de Europa en general empiezan a tener ya estas dificultades, como también Alemania y Francia, que ya habíamos visto en la semana anterior, no esperemos que nosotros vayamos mucho mejor. La situación es general y cada vez lo va a ser más, evidentemente. Y entremos en el apartado de Cataluña. Artur Mas dice: Cataluña está zarpando, pero habrá mar brava y vientos fuertes. Utiliza esas metáforas marinas para querer decir que, evidentemente, desde España las cosas no las van a poner nada fáciles. Junqueras, que es el de Esquerra Republicana de Cataluña, socio de gobierno de Artur Mas, avisa que, perdón, es que está en catalán, avisa que el Estado hará todo lo posible para desprestigiar el proceso soberanista. Y dice de que hay poca gente que tiene mucho poder que está interesada en que esto no vaya así, o no funcione. Desde luego este hombre sabe muchas cosas, y ya vimos por qué sabe tantas cosas, con quién estuvo, ¿verdad? Y aquí lo tenéis, a Oriol Junqueras, que dice: España perdió así Cuba, Portugal, Holanda, y así perderá Cataluña. Y lo dice con este aplomo, con esta seriedad, y súper convencido. Pero además llega incluso a decir frases que han sentado muy mal en la otra parte, que no es Cataluña, el resto de España en general, donde precisamente llega a aconsejar que lo bueno sería, lo mejor que le podría pasar a un español es tener un ministro de Economía de Esquerra Republicana de Cataluña. Y claro, dices, bueno, esto parece ya una provocación, ¿no? ¿Pero por qué? Pues bueno, luego va dando el porqué de todo esto. Dice, en su opinión, al Estado le conviene que haya alguien que tome las decisiones económicas, con criterios económicos y no políticos. Si quieren, cuando ya tengamos nuestro Estado, les asesoraremos sobre cómo lo tienen que hacer para dejar de hundirse en la miseria. Y claro, con estas frasecitas, pues se está ganando unos cariños que ya os podéis imaginar en el resto del país, ¿no? Pues bien, ya vemos que la situación sigue siendo tensa, los caminos se siguen trabajando para la independencia de Cataluña, y mientras tanto, hablando sobre quién está detrás de estas cosas, hablemos sobre el nuevo orden mundial. Rafael Correa dice: el pueblo ya no quiere que gobiernen las élites, pero no solo las élites, dice también los banqueros. ¿Todo esto qué implica? Pues ya sabéis que esto quiere decir de que se están posicionando del lado que no es precisamente Estados Unidos y Occidente, sino que se posicionan al lado de lo que es más la política de Rusia, China, etcétera, etcétera, Irán, con lo cual, evidentemente, está diciendo de que va a haber confrontación, porque por economía esto no va a cuadrar, no va a ser aceptado. Ya sabéis que, bueno, a veces unos dicen, ¿quién trabaja para quién? ¿Todos son del mismo bando, en verdad? ¿O hay alguno que no y entonces hay esta confrontación? ¿O es que realmente ya se han ido posicionando personas que en verdad apoyan lo mismo por detrás,
pero que están siendo títeres para provocar una situación tensa en este mundo. Bueno, hay las dos partes, ¿no? Pero desde luego todo esto va a apuntar a que si no se causa o se ejecuta un nuevo orden mundial distinto, aceptado por todos, esto va a terminar con una confrontación. Y ya sabéis que cada vez más también en Latinoamérica hay más tensión entre algunos de los países, unos porque quieren salida al mar, otros que no se lo dan, otros por el petróleo y los acuerdos con Irán, otros, y en fin, y cada vez más, Estados Unidos poniéndose por allí en medio. Ya sabéis el informe que había, ¿verdad? Recordémoslo siempre. Estados Unidos os dicen que es casi seguro que va a haber un conflicto militar muy fuerte en esa zona, por desgracia. Y todo esto dentro de pocos años. Mientras tanto, Ahmadinejad dice, la reelección de Correa muestra el deseo de los ecuatorianos de un nuevo orden mundial. Eso sí, que sea justo. Un nuevo orden mundial, una vez más, siguen diciendo las famosas frases, la famosa frase que marca prácticamente el saber quién está detrás de estas cosas y quién los mueve. Pues ahora vamos a entrar en ese apartado de la profecía, una vez más, que nos habla sobre Siria y que nos habla sobre Oriente Medio, la situación actual, escrita 600 años antes de Cristo, casi nada. Daniel lo habló, Isaías también. Irán promete venganza contra Israel y paz peligra en Oriente Medio, perdón, en Medio Oriente. ¿Y por qué todo esto? Pues porque hubo un asesinato de un general iraní y evidentemente se culpa a Israel por ello. Una vez más, amenazas, peligros, tensiones, siempre en esa zona. Hezbollah amenaza las centrales eléctricas de Israel. Claro, si unos hacen una cosa, otros pues van a hacer la otra. Ya sabéis que si las centrales eléctricas no funcionan, el caos es absoluto, absoluto. Rusia, primera parada en la gira del nuevo líder chino. Una vez más, Rusia y China andando de la mano, y nos lo decía la profecía, y aún hay personas que dicen esto no tiene nada que ver con Daniel 11, que eso son interpretaciones espirituales. Pues bueno, quien no lo quiera ver, que no lo quiera ver, pero los hechos ahí están. Estados Unidos pasa a la ofensiva para frenar los ciberataques. ¿Y de quién? Pues ellos dicen de que están siendo atacados por China. Ciberataques. Y las palabras que han empleado son realmente fuertes. Ha habido un diálogo, o mejor dicho, un cruce de palabras entre Estados Unidos y China, unos diciendo o quejándose de los otros, pero ya veis, una vez más, Estados Unidos y China, contrarios. La profecía nos lo decía, mirad Daniel 11, y aún queremos ver cosas espirituales donde hay cosas literales. Claro que una enseñanza espiritual está, evidentemente, pero Daniel 11 nos marca el destino de la historia de la humanidad, para que sepamos en qué momento de la historia estamos y cuándo se acerca el regreso de Cristo, para que nada nos coja desprevenidos. Y hagamos un pequeño cambio y hablemos sobre ciencia y tecnología. Ya sabéis que se habla en Daniel de que la ciencia aumentaría, y no solo era la ciencia a nivel del conocimiento profético, sino que también era la ciencia que conocemos normalmente como tal, de progreso tecnológico y en beneficio de la humanidad, o no, depende, etcétera. Tenemos preparada una entrevista que cuando volvamos a dar el tema de puertas dimensionales, os diré que no os podéis perder. Y veréis que en esa entrevista, que ya tiene unos años, alguien que había estado puesto en sociedades secretas, satánicas, totalmente satánicas, y después se hizo adventista, hace una serie de declaraciones, dura 3 horas la entrevista, que no tiene desperdicio para nada. Él habla de lo que el mismísimo Satanás, que ellos llaman como el maestro, le comunicó al sumo pontífice o al sumo sacerdote de esa secta de máxima élite mundial en Canadá, y que le dijo que precisamente
Satanás, el maestro, que estudia la Biblia, encontró el texto de Daniel 12:4, si no recuerdo mal, donde dice que la ciencia aumentará. Hizo un concilio con sus ángeles en el año 1700, preveyendo que habría la revolución industrial, y cómo a raíz de eso él tendría que poner todos los papeles ya sobre la mesa para empezar a fraguar todo hacia el fin del mundo. Realmente no os perdáis en el momento en que podamos pasar esa entrevista. Por desgracia ese señor ya está muerto, murió en el año 1998, me quedo con las ganas de poderlo entrevistar, pero estamos intentando conseguir una vez más, como hicimos con Ron Wyatt y su familia, a ver si ahora podemos contactar con su familia para poder extraer algunos datos más, si es posible. Pero bien, eso va a llegar en su momento. Volvamos a lo de hoy. Comercializan en Estados Unidos el primer ojo biónico. Ya lo veis, cosas que parecían de película, ahora ya pueden llegar a ser. Hasta el punto que todo esto ayuda a que, ya lo veis lo que nos pone aquí, el ojo permite a las personas que sufren de retinosis pigmentaria, una rara enfermedad genética que supone una degeneración de los fotorreceptores de la retina, recuperar parcialmente la vista, gracias a una prótesis de retina que permite estimular el nervio óptico a través de señales de vídeo de una carga eléctrica. Este dispositivo puede ayudar a los adultos con retinosis pigmentaria que perdieron la capacidad de distinguir formas y movimientos a tener más movilidad y poder asegurar la realización de las actividades cotidianas. Realmente es impresionante cómo avanza la ciencia. Y ya veis, si llega a avanzar, científicos crean un implante cerebral del sexto sentido para detectar la luz infrarroja. Se han hecho distintos experimentos y parece ser que la cosa está funcionando bien. Y todo esto, claro, ya veis, preludio de un enorme progreso. Y tanto, y tanto. Además, ya veis, el doctor Nicolelis y sus colaboradores en el proyecto esperan presentar el exoesqueleto de este traje en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de Fútbol en Brasil en 2014. Un traje que también, ya lo veis, se le llama exoesqueleto. ¿Os recuerda esto un poco a la ciencia ficción de los cómics Marvel? Donde aparecen personajes como si fueran con unas vestimentas que les multiplican sus habilidades, etcétera, etcétera. Pues bien, todas estas cosas en el fondo se están trabajando ya. Y aquí tenéis el primer ojo biónico, recibe aval de la FDA en Estados Unidos. Esto es el tipo, cómo funciona. Y una prótesis cerebral podría hacer que las extremidades artificiales sintieran el tacto. Realmente esto ya es más que sorprendente. Evidentemente las ratas siguen siendo los conejillos de Indias, nunca mejor dicho, para todas estas cosas. Aquí lo tenéis, crean una mano biónica capaz de devolver el sentido del tacto. ¿Os recuerda esto una escena de la Guerra de las Galaxias cuando a Luke Skywalker le corta el brazo su padre, el Darth Vader, y le ponen un implante que es más o menos como esto, e incluso lo pinchan en un dedo, en la yema de un dedo, y ¡ay! Tiene el tacto, la sensibilidad, siente dolor también? Pues eso que era ciencia ficción en esos años, ahora ya veis prácticamente pasa a ser un hecho. Investigadores crean con impresión 3D una oreja artificial que actúa igual que una natural. Ya veis, a veces hay nacimientos o algún tipo de enfermedades que provocan que las orejas queden como la que veis en esta fotografía. Incluso pasa también con boxeadores o luchadores. Y ahora la ciencia podrá hacer con, además, geles inyectables de células vivas para orejas. Realmente es impresionante hasta dónde se está llegando. Científicos introducen recuerdos a corto plazo en un cerebro. Esto también os sonará a película, ¿verdad? Sí, sí, y otras cosas como películas de Arnold Schwarzenegger de hace más años incluso. Sí, sí, Desafío Total y otras así. Pues ya veis hasta qué punto ya la ciencia está avanzando. Y ahora vamos a hacer una parte monotemática.
está basado o versado sobre una noticia que ahora vais a ver, pero que creo que vale la pena que hablemos un poco al respecto: la lengua. No vamos a hablar si hay pupilas y tal, no. Lo que vamos a ver es precisamente una noticia que nos va a dar pie a hacer un repaso de una serie de textos bíblicos concernientes sobre la lengua y la implicación que ellos tienen. En la imagen que os hemos puesto, claro, a la izquierda ya veis la típica lengua de los Rolling Stones, ya sabéis, Mick Jagger y compañía, pero a la derecha, alguien que cuando hablaba era muy distinto, muy distinto. Vamos a ver precisamente en qué versamos este pequeño tema. ¿Por qué las mujeres hablan más que los hombres? Siempre, ¿cuántas veces se quejan o nos quejamos los hombres? ¡Wow, es que no paran de hablar estas mujeres! Bueno, también hay hombres que hablan y mucho, porque yo he conocido a alguno que terminas... Bueno, a alguno recuerdo que le llamaban la radio, de tanto que llegaba a hablar, y que nadie quería trabajar a su lado. Pues bien, ahora, bromas aparte, investigadores de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, han publicado en una edición especial de la revista científica Journal of Science un estudio que pretende dar respuesta a la cuestión de por qué las mujeres hablan más que los hombres. El estudio señala que creencias populares como que las niñas aprenden a hablar antes que los niños tienen ahora una explicación científica. Las mujeres tienen en general mayores niveles de la proteína FOXP2. Esta proteína, también denominada gen del habla, es una de las sustancias responsables de la competencia humana del lenguaje. Mientras que las mujeres pronuncian unas 20.000 palabras por día, ¿cuántas es esto por minuto? Los hombres no llegan a 7.000, qué cortitos somos. Según señala un estudio previo con cuyas conclusiones sorprendía al Daily Telegraph a sus lectores recientemente. Aunque las investigaciones comenzaron analizando las partes del cerebro responsables del habla en ratas, ¿las ratas hablan? Bueno, dicen ¿no? Pero bueno, una fase posterior del estudio se centró en el análisis de 10 niños y 10 niñas de entre 3 y 5 años de edad. Las pruebas señalaron que las niñas tenían un 30% más de proteína FOXP2 que los chicos en un área del cerebro clave para el desarrollo del lenguaje en los seres humanos. Los estudios concluyen que la pasión de las féminas por charlar comienza a una edad muy temprana. Las niñas aprenden a hablar antes y mucho más rápido que los niños. Tienen un vocabulario más amplio y una variedad de frases hechas mucho mayor que los chicos de su misma edad. Pero ya veis cómo Dios hace las cosas, porque esto no lo ha hecho el hombre, esto lo ha hecho Dios. Las facultades de un cerebro distinto en un hombre a una mujer. Unos con una particularidad, otros con otra. Por eso se dice de que hombre y mujer son complementarios, no deben ser rivales, sino complementos. Pero ya veis hasta qué punto Dios trabaja con cosas que la ciencia ahora va descubriendo, de hasta que incluso el asunto del habla puede estar todo dirigido por una proteína. Mirad si es importante que una vez sabemos cómo funcionamos por dentro, ahora hagamos un poco de pensamiento nosotros sobre nuestra mismísima lengua. 1 Timoteo 5:13, y no os enfadéis mujeres que estáis oyendo, porque luego también va por los hombres, aquí está para todos, la Biblia es para todos. En este caso sí que se refiere a la mujer. El texto del apóstol Pablo dice: y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. ¿Sabéis? Se puede hablar mucho, y mucho, y mucho, y mucho. Es necesario a veces hablar tanto, tanto y tanto, cuando lo que se habla no es precisamente para que sea algo positivo. Ser chismoso, en este caso se dirige a las mujeres que son chismosas, entremetidas, evidentemente está refiriéndose a algunas, no todas, porque si no sería todo fatal. Pero evidentemente nos está diciendo de que no hay que ser así. Aunque las mujeres tengan esa capacidad del habla, tienen que cuidar que lo que sale de su fuente
no sean chismes y entremeterse en la vida de los demás. Claro que esto también se aplica a los hombres, por supuesto, y vamos a ver otros textos que lógicamente van por este camino. Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Cuántas veces no habéis comprobado esto en vuestras vidas, verdad? ¿Cuántas veces? Ya veis, también hay hombres chismosos, y que consiguen, a través de sus chismes, a través de su lengua, hacer que los mejores amigos lleguen incluso a tener que apartarse, porque han provocado una contienda. Proverbios 26, 20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Donde no hay chismoso, cesa la contienda. Mirad si es importante que nosotros no pertenezcamos a este tipo de personas, porque si somos así, generaremos contiendas, y las contiendas hay que evitarlas. Lucas 6, 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Estas son palabras de Jesús. De la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros tenemos algo malo dentro en nuestro corazón, quiere decir que es algo que nos absorbe, algo que nos está haciendo pensar continuamente en ello, vamos a hablar de eso. Si es algo bueno, vamos a hacer lo mismo si lo sentimos muy arraigado en nuestro corazón. Y ahora convendría que todos nos analizásemos un poco y dijésemos, ¿en qué se centran nuestras conversaciones durante cada día? ¿En solo hablar de fútbol y el golazo que ha hecho ese, y si era penalti, o es que el dinero y el dinero y el dinero, o cuántas tonterías podemos llegar a hablar al cabo del día, pero de la abundancia del corazón mana la boca? O hablamos de esas series que están dando por televisión, y lo que ha hecho ese con esa, y no sé cuántas tonterías más también. Démonos cuenta de que nosotros no podemos perder el tiempo ni con nuestra habla, porque además de todo lo que nosotros hablemos, evidentemente no estamos hablando con paredes. Hay gente que sí, que alguna frase suelta estando solo, bueno, prácticamente todo el mundo lo hace, ¿no? Pero normalmente, cuando una persona habla, alguien la escucha. Y la palabra puede ser poder de vida o poder de muerte. Sí, los ángeles lo anotan absolutamente todo, y todo va a ser pasado en el juicio, y bueno, puede ser motivo de carga sobre nosotros tremenda, incluso para no obtener la salvación. Nosotros nos pasamos el día hablando sobre las cosas de Dios, nos pasamos el día intentando dar el Evangelio a los demás, nos pasamos el día alegrando a los demás. Evidentemente no es necesario hablar continuamente del Evangelio, porque a veces eso podría molestar a algunos que incluso están a tu lado y no quieren oír eso, pero quizás si tú expresas con tus palabras un buen carácter, un guardar los mandamientos de Dios y una alegría innata porque el Espíritu Santo está dentro de ti, lo que vas a dar, ¿qué es a los demás? Pues una alegría en su corazón. Y, ¿sabéis? Yo recuerdo, cuando era un chaval de unos 12 años, tenía un vecino, que tenía un año menos que yo, y él tenía sus amiguetes, y yo iba a su casa, y él venía a la mía, y un día cuando yo fui a su casa, yo conozco los amigos, o conocía los amigos que él tenía entonces, y había alguno que vale, que muy bien, pero había otros que decías, uff, qué pintas, ¿no? Y recuerdo que un día su padre me dijo, mira, se nota cuando está contigo, porque cuando está contigo vuelve súper alegre, feliz, todo con una armonía en casa tremenda. Cuando viene con los otros,
todo es un mal rollo en casa tremendo. ¿Sabéis? No os lo digo para alabarme, ¿eh? No creáis eso, por favor, pero quiero deciros que a mí eso me impactó, porque un cristiano no se da cuenta a veces de la influencia que tiene sobre los demás, no tiene ni idea, no es consciente, y los otros perciben algo en ti, o así debería ser. ¿Sabéis? Eso a mí me enseñó una lección, y es que cuidado cuando estamos con los demás, qué cosas decimos, qué cosas hacemos, porque todo puede ayudar a los otros a obtener la salvación, o enviarlos precisamente a todo lo contrario. De la abundancia del corazón habla la boca. Analicemos cuántas palabras decimos al cabo del día y cuáles son beneficiosas para los demás y cuáles no. Salmos 34:13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal. Con qué facilidad podemos empezar a criticar a la que uno se gira, pim, pam, pam. Pero claro, pensad que si nosotros hacemos esto, los otros lo van a hacer lo mismo con nosotros. Y lo único que se consigue con todo esto es generar un círculo vicioso, del cual no vamos a salir nunca, sino al contrario, vamos a crear unas malas situaciones entre las personas, como antes nos había advertido también el libro de Proverbios. Y no engañemos, no engañemos. Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Sabéis? Una lengua apacible es árbol de vida, dice el texto. ¿No habéis visto a veces, o habéis vivido alguna situación en la que quizás hasta nosotros mismos hemos estado muy nerviosos por algo y alguien de nuestro lado nos ha dicho unas palabras suaves, sencillas pero suaves, que han conseguido calmarnos? O nosotros a otros. Eso es palabras de árbol de vida. Pero en cambio, cuando la lengua suelta perversidad, ¿qué sucede? Quebrantamiento de espíritu. Para el que lo está diciendo y para el que lo recibe. Qué sabias son las palabras, qué sabias. Las palabras de Proverbios me refiero. Proverbios 25:15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Con larga paciencia se aplaca el príncipe. Claro, los príncipes en ese entonces tenían un gran poder. Si alguno se enfadaba con un príncipe, lo más fácil es que terminase mal porque lo ejecutaban, como con un rey. ¿Y cómo se podía calmar a un príncipe? Evidentemente, con larga paciencia. ¿Pero cómo? Con palabras. Con palabras. ¿Qué hacía también el salmista David cuando tenía aún al rey Saúl, cuando él estaba enojado? ¿Qué hacía? Pues cantaba, tocaba su arpa melodiosamente y lo calmaba. Bien, pues así se hace, con larga paciencia, veis cómo el otro va bajando su ira. Pero ya veis también, la lengua blanda quebranta los huesos. ¿En qué sentido una lengua blanda quebranta los huesos? Pues lógicamente es que es capaz de enternecer a cualquier persona, por dura que ésta sea. La lengua blanda, decir las cosas con cariño. Qué distinto es cuando alguien hace algo y saltamos mordiendo, ¿verdad? En cambio, si fuésemos hablando blandamente, la otra persona puede cambiar su actitud y de un modo mucho mejor para todos. Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Cuántas personas habéis visto en iglesias? Quizás hasta nosotros hemos hecho eso, ¿eh? Todos somos muy santos, tocamos con el dedo el cielo, ¿eh? Pero a la hora de hablar, es que yo soy muy sincero, y resuelta la caballería al otro, bueno, no lo suelta la caballería, solo es que lo aplasta. Se creen muy religiosos, ¿eh? Lo que están haciendo es no refrenar su lengua, y entonces su religión es vana. Estas son palabras muy fuertes, y que nos deberían hacer pensar y mucho.
Y miremos lo que nos dice Santiago 3, el capítulo enterito. Es un capítulo dedicado exclusivamente a la lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es muy interesante lo que aquí nos dice. Si somos capaces de frenar nuestras lenguas, seremos capaces de refrenar todo nuestro cuerpo. Seremos varones perfectos. Y parece ser que la lengua es una cosa que nadie controla, ¿eh? La soltamos y tan anchos. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. ¿Veis la similitud? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Un pequeño órgano que tenemos llamado lengua, capaz de pronunciar unas palabras que pueden hacer que se encienda un fuego, no literalmente, evidentemente, con leña, pero sí de una situación caótica por culpa de unas palabras inadecuadas. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Evidentemente está hablando de una lengua mal aplicada. La lengua la hizo Dios, por tanto no es mala. Lo que es malo es como nosotros apliquemos el uso de nuestra lengua. Y si en este caso lo que está haciendo aquí es describir precisamente una lengua que no anda en conformidad con lo que Dios quiere. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Mirad lo que está diciendo, lo que llega a costar dominar la lengua. Y en cambio domamos animales, ¿eh? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Vamos a la iglesia y venga, vamos a cantar himnos y a alabar a Dios, y después vemos a otro y le decimos de todo, menos guapo. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esto nos debería hacer pensar y mucho, ¿eh? Porque en nuestros mismos labios, nuestra lengua, puede pronunciar cosas fantásticas, celestiales, y a la mínima, ¡patam!, estamos masacrando a alguien con nuestra lengua. Esto no puede ser así si somos cristianos. Bueno, esta ha sido la parte temática en breve de hoy, que creo que valía la pena comentar, porque podemos ser muy cristianos, muy adventistas, muy santurrones, pero si no dominamos nuestras lenguas, o lo que escribimos, que viene a ser lo mismo, y vamos a atacar a los demás de un modo para hacer daño, pues somos un reflejo de lo que aquí pone. Sigamos ahora con el análisis de las noticias. Guerras y rumores de guerras. Tal como dijo Jesús, la Unión Europea endurecerá las sanciones contra Corea del Norte por el ensayo nuclear. Y ya sabéis lo que dijo Corea del Norte, si se incrementaban las sanciones, lo tomarían como una declaración de guerra. Francia urge a sus ciudadanos a salir cuanto antes del norte de Camerún, porque están diciendo de que todas esas zonas se están islamizando radicalmente, y esto es un peligro para la gente occidental de allí, en este caso, sus compatriotas, los franceses. ¿Qué denota todo esto? Evidentemente que va a haber gente
occidental que estará luchando en esos países, evidentemente para proteger a los suyos, sí, pero ¿por qué más? Ya lo hemos estado viendo en todas estas conferencias, por toda esa cantidad de recursos energéticos, de cosas preciosas que hay en esas tierras, que a Occidente tanto le interesan, y que, claro, con la perfecta excusa, podríamos decir, de los grupos islamistas, que verdaderamente están actuando, pues ¿qué van a hacer ellos? Poner más ejército allí y sencillamente dominar la situación para que Occidente pueda seguir llevándose todos esos recursos que son de esa gente, pero que evidentemente no van a poder aprovechar. Y luego nos preguntamos por qué hay tantas guerras en el mundo. Vaticano. China pone condiciones para reconciliarse con el Vaticano. ¿Sabéis? Esta noticia quizás va a tener más trascendencia cuando sepamos quién va a ser el nuevo Papa. Pero mientras, ¿cuáles son estas condiciones? Ya no hay diplomacia entre el Vaticano y el gobierno chino desde 1951. Ya sabéis que ellos incluso a la Iglesia Católica de allí la tienen supeditada al gobierno chino y eligen sus mismísimos obispos, aparte del Vaticano. Esto no gusta al Vaticano. Y mirad qué llegan a decir. Así lo aseguró este lunes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hong Lei, en una rueda de prensa en Pekín, una semana después de que el Papa Benedicto XVI anunciara su renuncia. Hong remarcó que la reanudación de las relaciones diplomáticas es posible siempre y cuando el Vaticano rompa lazos con Taiwán y reconozca que es parte inherente de China y que además no interfiera en nuestros asuntos internos, agregó el portavoz chino en recuerdo de las exigencias tradicionales del régimen comunista a la Santa Sede. China no reconoce al líder espiritual católico y tiene su propia Iglesia patriótica católica desde la Revolución Comunista de 1949. ¿Recordáis por qué fue elegido Adolfo Nicolás como el Papa Negro, el general de la Orden Jesuita, que es español actualmente? Pues porque iban a trabajar básicamente en la zona de Asia para cambiar la situación hacia el catolicismo. Todo lo que aquí veis es sencillamente la confrontación que hay por detrás de los gobiernos que tienen implicaciones religiosas. Recordemos las profecías de Daniel 11. Cuando la Santa Sede esté aposentada en Jerusalén, noticias del norte y del oriente lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Aunque durante un tiempo se ganen la gracia de China, que tarde o temprano parece ser que lo van a hacer, las cosas se van a regirar al final. Y estamos viendo indicios en las profecías, pero si no cogemos estas cosas literalmente, seguiremos sin enterarnos absolutamente de nada. Y hagamos homosexualidad. No, hablemos de homosexualidad. Richard Cohen, ¿lo recordáis a este señor? De él estuvimos hablando ya aquí. Publicó algún libro que causó una gran polémica y ahora ha sacado también a la luz este otro libro, Abriendo las puertas del armario, lo que no sabía sobre la homosexualidad. ¿Lo recordáis? Ahora quizás cuando le veis la cara. Richard Cohen, ya veis, por sus facciones evidentemente judío, dice: nadie nace con atracción hacia el mismo sexo y es posible cambiarla. Evidentemente con estas declaraciones se ha ganado una de enemigos que ya os podéis imaginar. Y él va diciendo una vez más como él había sido antes homosexual, ahora está felizmente casado, creo que tiene, no sé si 2 o 3 hijos, y explica su experiencia y cómo esto es reversible, y que dice, una vez más, que no se ha podido encontrar absolutamente nada a nivel científico que denote que haya una tendencia innata a ser gay. Pues bien, ya está la polémica servida una vez más, que cada uno saque sus conclusiones con todo lo que ya hemos presentado en todos estos temas. Y hablemos más de moral.
moral y el escudo de la realeza española? ¿Qué tiene que ver esto? Pues parece que poco a este paso. En el caso Nos, que ya sabéis que está tambaleando la monarquía española, todo lo hacíamos con el consentimiento de la Casa Real. Son las declaraciones de Diego Torres, el ex socio de Urdangarín, el marido de la princesa, y todo se está tambaleando. De momento, el único que parece ser que no está implicado en cosas extrañas en esa familia es el príncipe Felipe, que el Partido Socialista Catalán, ya sabéis que ya ha causado un revuelo diciendo que tendría que abdicar en favor de su hijo. Y bueno, ya la tenemos liada como siempre, ¿no? Pero ya veis hasta qué punto la situación está siendo tensa en la Casa Real Española, como lo está siendo a nivel de toda la política de este país y de tantos otros, pero de España con unos ataques tremendos a todos los niveles, y Cataluña tampoco se libra. La situación está siendo de una inestabilidad total, y esto evidentemente responde a algo. Ya iremos viendo cómo va terminando todo esto. Pero estábamos avisados de estas cosas. Los libros de los protocolos de los sabios de Sion hablaba de estas cosas, que llegarían a acontecer estas cosas, provocadas. Y dirán unos, bueno, pero ese libro no se puede hacer caso, porque eso fue una copia burda de otro libro, y que es toda una patraña. Bien, léete el libro ahora, después de todos esos años desde que está hecho, y analizarlo a la línea contemporánea de nuestra actualidad. Os vais a sorprender y mucho. Algún día hablaremos sobre todo esto, con detalle, si Dios quiere, claro. Y vamos por la otra noticia, sobre la ley dominical. Esto que los adventistas tanto hemos esperado durante tantos años y que cada vez está más cercana. Aquí tenéis la página en inglés, ya lo sabéis, de la Alianza Europea para el domingo, en favor del domingo, como día de reposo para toda Europa. Vamos a ver la traducción. Aquí hay un recorrido de distintas noticias que han acontecido durante el año anterior, referidos a esto también, pero mirad en la lista que aparecen de gente que colabora con ellos, iremos directamente a ver el país de España, Spain, 12 points dirían en Eurovisión. Pues mirad qué aparece aquí. Federación de Acción Católica, Justicia y Paz, ¿lo recordáis? Justicia y Pau en catalán, Justicia y Paz en español. Acción Católica Obrera, ¿qué quiere decir esto? Son todos sindicatos. Y las Hermandades del Trabajo, más. También la FECOT. Pues todo esto nos está dando en una comprensión clara que detrás de esos movimientos de Justicia y Pau que mueven o Justicia y Paz que movían el 15M, ¿lo recordáis? Esos movimientos de revolución social para cambiar la política, etcétera, etcétera, pues están trabajando para instaurar el domingo como día de reposo. Es necesario que se busque una situación caótica para poder dar una solución, y ellos han trabajado, en general, desde el Vaticano, con sus medios de acción que tienen diversos, crear la situación caótica para tarde o temprano dar una solución, y ellos trabajan para dar una solución. ¿Cómo se arreglará todo? Pues ya lo podéis imaginar. El domingo va a ser la gran solución a los males, dicen, que hay en este continente. Aquí tenéis la noticia traducida. Domingo 3 de marzo de este año, del 2013. Día europeo para un domingo de trabajo. O sea, sin trabajo, mejor dicho. Es que la traducción está hecha un poco de ese modo, ya lo sabéis. Por tanto, una vez más, se pide de que el 3 de marzo sea el día europeo para recordar esto. El domingo no hay que trabajar porque perjudica a las familias, a los trabajadores, a todo, y por tanto a la sociedad. Siguen presionando hasta que al final conseguirán su objetivo. ¿Cómo no? Estemos atentos porque los pasos se van dando. Y aún habrá protestantes que dirán, qué tontería, estos adventistas siempre están con estas cosas. Pero los pasos se están dando y la profecía se va a cumplir tarde o temprano.
Y hablando de profecías que se irán cumpliendo, como comprar y vender, ya sabéis, eso vinculado al 666 y demás, que algún día hablaremos, si Dios quiere, espero que ya no tardemos mucho. La tecnología contactless copará el Mobile World Congress. Esto es en Barcelona. Ya sabéis, ¿qué tecnología es esta? Pues esa en que pasáis el móvil cerca de un lugar y ya pagáis. Compráis lo que haga falta, y que se está generalizando cada vez mucho más, y sobre todo con estos nuevos teléfonos que están saliendo, y por tanto la gente, ¿qué va a hacer? Pues que el dinero metálico ya no lo lleven encima, llevan el móvil y con eso ya empiezan a pagar. Tarde o temprano ya sabéis qué va a suceder con el dinero en metálico, irá desapareciendo para que haya un control absoluto a nivel electrónico. Esa marca de la bestia, que es el domingo, también tendrá su reseña clara para saber quién podrá comprar y vender, quién hará caso de ellos y quién no, y a quién le va a quedar cortada la vida social cuando no quiera guardar el domingo, quiera seguir guardando el sábado y se le corten electrónicamente todos los medios que le podrían hacer, o que podrían hacer que una persona pudiese comprar y vender con el dinero. Pues bien, todo se va preparando. Y hablemos un poco sobre masonería. ¿Recordáis a Dan Brown? Sí, ¿no? El del Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, etcétera, etcétera, el escritor, que luego también se han hecho películas. Pues ahora saca una nueva novela, Infierno, basada en Dante Alighieri, en la Divina Comedia, que ya sabéis que es donde se habla del infierno y esas cosas. Pues ya presenta su nueva polémica novela, que se titulará así, y que llega a decir cosas, una vez más, que denotan su gran vínculo con la masonería, tal como demostramos ya aquí en una anterior conferencia hace ya no sé cuánto tiempo. Mirad lo que llega a decir. Dan Brown ha vivido a escondidas, al menos durante los últimos 4 años, después de la publicación en 2009 de El símbolo perdido, ha estado investigando secretamente sobre el infierno. Bueno, hay que investigar sobre eso cuando es una mentira que la gente se cree y que no es bíblico. El purgatorio y el paraíso, o sea, ya veis sobre qué. Mudado a Florencia, tierra natal del poeta Dante Alighieri. El Código Da Vinci señala que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron alterados para hacer ver a Jesús como un ser divino, por orden del emperador Constantino. Constantino encargó y financió la redacción de una nueva Biblia que omitiera los evangelios en los que se hablara de los rasgos humanos de Cristo y que exagerara los que lo acercaban a la divinidad. Aparece en la página 291 de su obra. También propone que Jesús estuvo casado con María Magdalena y engendraron una hija. Ese matrimonio entre Jesús y María Magdalena está documentado en la historia, dice. No se lo cree ni él, pero bueno. ¿Sabéis a qué corresponde esta línea de pensamiento que él dice aquí? Lo que él está expresando aquí son los conceptos que cree la masonería. ¿Sabéis? Cuando yo tuve los primeros contactos con alguien que ya os dije que fue mi jefe en un lugar de trabajo, que era un caballero Rosacruz, una de las primeras cosas que ya me decía él de sus creencias era precisamente lo que este señor escribe aquí. Y os estoy hablando de hace ¿cuántos años? 30 años aproximadamente. Pues ya veis, resulta de que él, que dice que no tiene nada que ver con todo lo que nosotros denunciamos, está demostrando una vez más que lo que está escribiendo es para fomentar esas creencias masónicas. Y que, como ya vimos, además, todo termina favoreciendo siempre al Vaticano. Que dices, ¿cómo puede ser si son dos cosas que el Vaticano no dice que esto fue así? Pero ya también en el otro libro que escribió, ¿cómo termina todo? Pues que sí, el Vaticano tiene alguien que es malo por ahí en medio, pero el Vaticano es bueno. Tanta polémica para decir eso al final, tanta novela para eso. Pues bien, una vez más vuelve a la carga, la gente se va a volver a leer esto y dirá amén a lo que diga allí, porque se lo van a creer perfectamente, como pasó con todos los otros libros que él ha hecho. La gente no se va a leer la Biblia por su cuenta, no va a buscar datos por su cuenta para saber si estas idioteces que dice aquí son realmente verdad o no,
porque ya les va bien creer estas cosas. Pues nosotros deberemos decir todo lo contrario y empezar a demostrar una vez más que todo lo que aquí está diciendo son auténticas bobadas. Pero ya sabéis, la opinión pública, ¿qué prefiere? ¿Creer a Dios o creer las cosas que teóricamente van por su otro lado? Pues mucha faena nos espera. Y hablando de cosas raras, no sé si veis en esta fotografía un encuentro de cienciología. Mirad qué símbolos utilizan, lo veis detrás del señor que está hablando, detrás de ese pequeño púlpito. Los veis, ¿no? Pirámides por un lado, por el otro, una S, ya sabéis, siempre una S, serpiente, una cruz, además con una estrella, haciendo 6 rayos, en total 4, que salen de la cruz, más lo que serían los otros brazos, serían 6, 8, cosmos. Pues nada, vamos a ver qué noticia vemos de esta gente. Tom Cruise es un semidios según la Iglesia de la Cienciología. Resulta de que hay actores tan famosos que ya conocéis, como él mismo, Will Smith, ya sabéis quién es, John Travolta, Christopher Reeve, que también os sonará por hacer películas con mensajes un poco raros, Juliette Lewis, actrices, aquí nos habla Nicole Kidman, Nancy Cartwright, que no sé ni quién es, bueno, dice que es la voz original de Bart Simpson. Pues ya veis, resulta de que ahora dicen de que este señor, que veis aquí en esta imagen, ha aparecido precisamente en este planeta, pues para prácticamente, no sé si decir salvar el mundo, pero bueno, en fin, por ahí va el asunto. ¿Sabéis? El libro dice que Cruise es visto como una especie de salvador del mundo, siendo un enviado especial a la Tierra con poderes de un semidios. Él dice, la cienciología tiene la capacidad de crear realidades nuevas o mejores condiciones de vida. Yo estoy aquí para ayudar a la humanidad. Me gustaría que el mundo fuese un lugar diferente, me gustaría tomar unas vacaciones, descansar y divertirme, pero no puedo, porque yo sé la verdad, sé que tengo que hacer algo al respecto. Desde luego lo vive, al menos tal como lo cuenta, lo vive mucho. En la actualidad la cienciología dice tener más de 1 millón de seguidores en 156 países y tienen la intención de lanzar un canal de televisión de todo el mundo muy pronto. Van por faena, Evidentemente son gente que, bueno, unos cuantos de ellos tienen bastante dinero, pueden hacer estas cosas y más. Pues el pueblo de Dios se deberá mover también para decir las cosas realmente como son. Algo debemos hacer. Nos cuenta aquí en qué creen. Y la verdad es que cuando uno ve, bueno, ya lo sabéis de otras veces que hemos hablado sobre esto, cuáles son sus creencias, dices, madre mía, ¿y alguien se puede llegar a creer eso? Pero bien, allí está. Y mirad la contranoticia de esto, es un poco anterior, del 7 de diciembre del 2011. Una mujer denuncia a la Iglesia de la Cienciología por tenerla prisionera 12 años. Y no la tenían prisionera en un tugurio, no, en un barco que iba de puerto en puerto dando vueltecitas, y ella dice de que allí estuvo contra su voluntad. Claro, por parte de la Iglesia dicen de que no, de que allí fue porque ella quiso. Pero bueno, muy normal no resulta que una persona esté encerrada 12 años dentro de un barco, dale que te pego, si no es que trabaja en la marina mercante, ¿no? Pero bien, el caso es que la polémica estuvo servida ya en sus tiempos. Y vamos a hablar, una vez más, sobre meteoritos. La semana pasada fue de mucho impacto a nivel mundial lo que aconteció. Pero, ¿sabéis? Hay personas que no se han terminado de enterar de que no han parado los meteoritos, sino que esta semana ha habido una fiebre de meteoritos que ha sorprendido a muchas personas. Un meteorito sorprende al pueblo cubano de Rodas. Y aquí veis la instantánea de cómo baja. Y no es el único lugar. Resulta que también lluvia de meteoritos en Florida. El de Cuba parece ser que llegó a tocar suelo. Estos otros parece ser que no. Y mientras tanto, proyecto millonario de la NASA para detectar caídas de meteoritos. Por si acaso.
están viendo de que la cosa se está disparándose, pues ahí tenemos proyecto para interceptar todo esto, detectarlos. Qué sorpresa se van a llevar. Nuevas imágenes de la caída del meteorito que iluminó Madrid, otro, en Madrid también, y fueron grabados por las cámaras de la Dirección General de Tráfico. Y ahora vamos a ver precisamente este corto vídeo del meteorito en Madrid. Y ahora vais a ver otro, después de ver el de Madrid, que ya veis cómo llegaba a iluminar, que parecía como si se hiciese de día por un momento. Este otro que ha acontecido en Florida, vamos a ver también este vídeo del meteorito en Miami. ¿Cuán queda?
Y después de ver cómo en Miami también se ha observado meteoritos, pues ahora Rusia se armará con cometas para evitar el impacto de meteoritos en la Tierra. ¿Y cómo va a hacer esto? Rusia utilizará pequeños cometas para impedir que meteoritos de gran tamaño impacten contra la Tierra, según afirma el científico ruso del Instituto de Astronomía de la Academia Rusa de las Ciencias, Alexander Bagrov. Los minicometas serán capaces de cambiar el rumbo de los meteoritos, explicaba Bagrov recientemente. Cerca de la Tierra hay decenas de miles de cometas pequeños. Podemos escoger de entre esta multitud uno que vuele en la dirección que nos interese, o sea, hacia un asteroide potencialmente peligroso. Se podrá enviar hacia los pequeños cometas un dispositivo con motor que funcione a partir del metano de los propios cometas, añadía el científico ruso. El motor del dispositivo puede modificar la trayectoria del cometa y dirigirlo hacia el meteorito, desviando su rumbo e impidiendo que impacten contra la Tierra. Tras la caída del meteorito en la región rusa de Chelyabinsk, los expertos del Roscosmos, la agencia espacial rusa, redactaron un programa federal prioritario para la protección de Rusia frente a las amenazas provenientes del espacio. Se estima que dicho programa contará con un presupuesto de unos 2.000 millones de dólares para un periodo de 10 años. Ya veis qué sistema, ¿eh? Le dan un motorcito a un pequeño meteorito que hay por allí, ¡pum!, y así desviar la trayectoria del otro cometa. Claro, esto puede tener muchas implicaciones, porque sí, le pueden desviar, pero como algo falle puede venir directo y puede ser aún peor o fragmentarse en más trozos, a saber, ¿no? Pero claro, ¿esto qué quiere decir? De que realmente ven de que hay un problema grave con todo esto. Y no ha sido todos estos lugares donde han caído meteoritos o se han visto meteoritos, sino también en Italia, en el sur de Italia. Mirad cómo ahora, de repente, en todo este poco tiempo, se están avistando todo esto. Pero no ha sido el único lugar, también en Japón, y este ha sido muy curioso. Sabéis, incluso por internet, este vídeo que ha circulado, en una de las tomas, estad atentos, porque veréis que mientras baja el meteorito, hay una lucecita que está cerca del trayecto donde el meteorito tiene que pasar, que de repente la lucecita hace ¡piu! Y se va, como teniendo miedo de recibir el impacto. Se ha especulado si es una situación óptica de la cámara que lo filmó, o si es un ovni, o qué es. Estad atentos porque os va a llamar la atención, pero el meteorito en Japón. Bien, supongo que ya habéis visto el detallito, ¿no? Pues dejando especulaciones aparte, miremos cómo ha habido otro. ¿Y dónde? En Arabia Saudí. Vamos a verlo también.
Ya habéis visto como este de Arabia Saudí además iba acompañado por unas voces muy expresivas. Si recordáis qué diferencia con lo de Rusia, ¿no? Que en Rusia iban en el coche y parecía tan anchos, ¿no? Y en cambio en Arabia Saudí ¡oh! Es curioso cómo cambian una cultura de otra. Pues bien, lo que sí es curioso es que, si os habéis dado cuenta, todo esto ha venido precisamente en los momentos en que el Papa ha renunciado a su cargo de sumo pontífice de la Iglesia Católica. ¿Sabéis? Ya lo dijimos, señales en los cielos, y ahora están aconteciendo, no son casualidades, las cosas no pasan porque sí, estamos siendo avisados, ahora entramos en un periodo que desde luego ya podemos prepararnos y bien. Y mirad si nos podemos llegar a ir preparando, porque ahora vamos a hablar muy brevemente sobre la sexta plaga. Diréis, ¿y eso qué es? Los que no sepáis mucho de cuestión bíblica, os voy a hacer un poco de referencia. En el Apocalipsis hay un momento en ese libro donde se habla de que cuando todo el mundo ya haya hecho su decisión en pro o en contra de observar el sábado y ser pueblo de Dios o no, se van a derramar las 7 plagas postreras, las últimas, las 7 plagas que van a marcar esas copas de ira de Dios, que van a caer sobre este mundo, no todas concentradas en el mismo lugar porque se devastarían en un solo instante, sino que serán una aquí, otra allá, quizás algunas serán conjuntamente en un mismo lugar, pero que hay una que especialmente ha traído mucha polémica. ¿Sabéis? Esta sexta plaga tiene una clara referencia a esto que vais a ver aquí. En Apocalipsis 16:12, el texto dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Los comentaristas sobre este texto siempre, evidentemente, han intentado buscar una interpretación a ello, y unos han dicho de que se refería evidentemente a los países por donde ese río pasaría, para que llegase un momento en que, por la situación política, fuera posible que esos ejércitos del norte y del oriente pasasen por allí y fueran a atacar a un lugar en concreto que está explicado también en el texto, y que tiene que ver con Israel. Pero, claro, muchas personas decían, esto no puede tener nada de literal, porque evidentemente el río Éufrates hay lugares que no es tan enorme y puede pasar quien quiera por allí un ejército tranquilamente de los actuales, pero hay lugares donde sí hay mucha cantidad de agua. ¿Sabéis? A veces las cosas se van preparando con tiempo, no todo tiene que surgir pim pam y ya está. Y al menos, aunque no se pueda afirmar que esto sea así totalmente, ha habido una noticia que da mucho que pensar. Los ríos Tigris y Éufrates se secan lentamente. Satélites israelíes detectaron una gran pérdida de reservas de agua dulce en las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates en un periodo de 7 años que comenzó a medirse en 2003. Las cuencas de esos ríos, cuyas aguas irrigan parte de Irak, Irán, Turquía y Siria, ya veis qué países precisamente que están en plena convulsión, prácticamente todos ellos, por la situación tensa que hay allí, perdieron al menos tanta agua como hay en el Mar Muerto. ¿Sabéis? Si vosotros cogéis los famosos libros que tantas veces os he comentado de Uriah Smith, el famoso comentarista adventista pionero de los tiempos de Elena White, él cuando habla o escribe al respecto, dice de que ese secaje de ese río implicaría que estas naciones que estáis viendo ahora aquí, y alguna más, bueno, prácticamente estas, que son donde va el río, o donde transcurre su cauce, se verían implicadas en una situación muy convulsa, y que daría paso a una lucha tremenda.
y que eso formaba parte ya de esa sexta plaga. Dicen aquí, se trata de una cantidad de agua suficiente para satisfacer las necesidades de decenas de millones de personas en la región cada año, dependiendo de las normas de uso regional y la disponibilidad. El estudio que será publicado esta semana fue realizado por científicos del Instituto Technion de Israel en colaboración con el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA y el National Center of Atmospheric Research. Pues bien, deberemos empezar a pensar una vez más si a veces hay más literalidad en los textos de las que tantas veces hemos llegado a sospechar. Pero Uriah Smith no iba muy equivocado. Resulta que cuando él escribió esas cosas, ya veis de qué años, años 1800 y pico, ahora la situación es convulsa precisamente en esos lugares. Y ahora lo curioso es que también esos lugares son, una vez más, por donde sigue pasando el río. Y ahora el río empieza a secarse. Llegará un momento en que eso acontecerá así tal cual y podrá propiciar ese gran conflicto bélico mundial en esa zona, mientras al mismo tiempo el pueblo de Dios está siendo perseguido por guardar el sábado en todas partes. Bueno, pues nada, allí está para que empecemos a pensar y a investigar por nosotros mismos. Y vamos a finalizar este apartado de noticias con dos testimonios. Una vez más, para mí esto no tiene precio, en serio, no tiene precio. Es la alegría mayor que nos pueden dar a cualquiera de nosotros de nuestro pequeño ministerio, que es para lo que precisamente estamos trabajando. Es la obra de Dios, intentar dar el mensaje final, especialmente el mensaje del cuarto ángel que acompaña a los otros tres, que le da una fuerza especial para que las personas reaccionen en el último tiempo, antes del regreso de Cristo. Y aquí tenéis lo que ahora os voy a leer. Esta persona me preguntó una serie de cosas, yo se las respondí, no os las pongo aquí porque ahora no viene al caso, pero luego me dio su testimonio. Víctor, tengo que reconocerte una cosa, yo antes, hace años, andaba con cosas equivocadas, practicaba Reiki. Jugaba con los 22 arcanos mayores, baraja española. También he jugado con el péndulo, metafísica. Vamos, que he sido completito en este tema por desgracia y me pesa mucho. Me arrepiento de haber andado con esas cosas. Ahora ya sé que mi mente está por desgracia abierta al enemigo y a sus dardos encendidos. Lo paso muy mal. He sentido muchos miedos. Por las noches no podía descansar bien, me despertaba por las noches, a veces me despertaba con ganas de llorar sin saber por qué y con muy malas sensaciones. Otras me despertaba a las 3 de la madrugada, o 3:30 aproximadamente, y me quedaba como rígido sin poder moverme ni gritar por más que quería. Uf, lo he pasado muy mal. Llevo como 3 años que te descubrí por casualidad por YouTube en el canal Confer3, y créeme, me puse a ver todas las conferencias con mucha pasión. Me pasaba a veces el día entero viéndolas y comprendiendo el camino que llevaba. Y bueno, ya cuando has llegado a las puertas dimensionales, ya es cuando me he sentido completamente identificado con muchas de las cosas que hablas. Y créeme, estoy cambiando cada día intentando ganarme la salvación. Quiero ser perfecto a los ojos de Dios. Y últimamente más aún, de alguna forma me esfuerzo como automáticamente en no pecar en nada. Es como que algo me impulsa a no pecar. Me intento alimentar con solo verduras y frutas, aunque a veces también pongo algo de carne porque me siento como débil, pero sí que he notado que mi mente funciona muchísimo mejor. Hago ejercicios de pesas y demás. En fin, me voy tomando cada día un poco más en serio. También tengo que decirte que últimamente, de alguna forma, me ha dado por pensar que el diablo no existe. Y creo que es un engaño más de él, y que las profecías y demás las están haciendo ese grupo de personas que ya sabemos, los masones, y no por Dios, como dice la Biblia. Es decir, que creo que de alguna forma me están oprimiendo o haciendo pensar que el diablo no existe. También tengo que decirte que me salen arañazos muy finos por todas partes del cuerpo, y creo que son demonios que tengo alrededor, los mismos que me hacen pensar eso. En fin, incluso también se me ha pasado alguna vez por la cabeza, o me han introducido en la cabeza de que tú eres masón. No te ofendas, por favor, que creo que son esos demonios los que me lo hacen pensar, Víctor. En resumen, tío, que gracias a ti estoy muchísimo mejor y tengo las cosas mucho más claras, tanto yo como las personas que me rodean a las que yo les hablo de ti. Que si Dios quiere seguiré currándome la salvación
Y si Dios quiere, pues que me incluya en el libro de la vida. Y nada, que decirte que te suelo ver en directo casi todos los sábados desde tu canal. Te debo mucho, hermano. Aquí tienes a un amigo en Sevilla, ¿vale? En Sevilla, España. Y bueno, a veces enseñas a la gente que te vemos relatos como este. Te agradecería una cosa, que por favor pusieras este relato en público. Por favor, no reveles mi nombre, prefiero ser más humilde y pasar desapercibido. Mi única intención es solo la de agradecerte todo lo que he mejorado gracias a ti, Víctor. Sigue así, hermano, que Dios te bendiga. Un abrazo y suerte. Gracias. Pues bien, bueno, no es a mí que tiene que agradecerlo. En este caso, nosotros hemos sido el instrumento para que él conociera el Evangelio, y Cristo es el que está haciendo el trabajo, el Espíritu Santo tocando su corazón para darse cuenta de todas estas cosas. Bueno, quiero aprovechar de paso una vez más para agradecer a Dios desde aquí, que cuando hemos podido hablar de todos estos temas tipo Reiki y demás, sinceramente yo no era consciente cuando preparaba estos temas o los iba dando, de que haría todo esto reaccionar a muchas personas que estaban practicando estas cosas y que se diesen cuenta de que estaban en un camino totalmente errado, y que gracias a Dios pues hay gente que ha ido despertando a esto y se ha cambiado de bando, literalmente, ha cambiado de bando. Pero ya también esto me ha hecho pensar, porque muchas personas me han escrito con todos estos temas, de que realmente el espiritismo está acampando por sus fueros con todas estas cosas. Es generalizado. Cada vez hay más personas que están practicando estas cosas y se creen que están haciendo el bien, muchos de ellos, hasta que por fin les llega un mensaje de que, cuidado, que esto no es así realmente. Pues yo agradezco mucho a Dios que nos haya utilizado para poder denunciar estas cosas y llevar a la gente a la verdad bíblica. También, ya veis, como una vez más, las 3:30 de la noche, horas en que precisamente la mente pasa por una serie de fluctuaciones de unas ondas, etcétera, en su sueño, pues provoca una facilidad para que el diablo pueda llegar a moverse, y más cuando han habido cosas previas jugando con cosas del diablo, ¿no? Como en este caso. Pero también, bueno, quisiera decir que él me escribe de que está haciendo ejercicio con pesas y otras cosas, perfecto, pero dice que se siente débil, porque está siendo vegetariano, pero por esa debilidad dice que tiene que comer algo de carne. Bien, esto seguramente es porque hay alguna deficiencia en esta nutrición. Tengamos eso presente. No es necesario tomar carne para eso. Son contadas excepciones de personas que por distintas circunstancias la proteína vegetal no la asimilan y tienen que tomar la animal, pero eso es muy rara, esos casos. Sería conveniente ingerir quizás, por lo que verduras y frutas no es suficiente, poner proteínas, tomar nueces, frutos secos en general, soja, algo que verdaderamente le dé esa consistencia, ¿no? Legumbres. Con todo eso no es necesaria la carne, pero bien, mientras uno va aprendiendo cómo hacer esas cosas, pues bien, mejor informarse, terminarse de informar bien para poder hacer los cambios necesarios y ya poder evitar definitivamente la carne, aunque ya veis que ya él ha notado que su mente funciona mucho mejor así. Y bueno, esos pensamientos, como él lo expresa aquí, de pensar de que todo esto es una patraña, de que Dios no existe, de que todo esto está provocado por los masones y no sé qué más. Ha habido muchas personas que me han comentado que les llegan esos pensamientos a su cabeza, incluso de que yo soy masón. No es el primero que me lo dice, no es el primero. Y ya os digo yo desde aquí, no he sido jamás masón, ni tengo la más mínima intención de serlo, sino todo lo contrario. Precisamente lo que quiero es hacer lo que la Biblia dice, y el espíritu de profecía decía en Elena White, de denunciar las obras satánicas como es la masonería, ¿no? Pero claro, tengo algunos conocimientos al respecto por los contactos de gente que he tenido de ese mundo, pero no porque yo lo sea. Pero verdaderamente el diablo, ya sabéis que cuando una persona se quiere entregar a Dios de corazón, le empieza a susurrar toda clase de pensamientos y provocar situaciones para que sea parte de la parte divina. Eso es así. Y bien, una vez más, las gracias por su testimonio, que creo que puede ser de ayuda a muchas personas,
y un estímulo muy importante para que otros hagan lo mismo, seguir a Dios. Aunque a veces haya cosas que nos gusten y no sean verdaderamente buenas para nosotros. ¿Sabéis? Hay personas que seguirán empecinadas en el Reiki y en todo lo que haga falta, porque no querrán cambiar eso. Bueno, cada uno va a decidir su futuro, eso está claro, ¿no? Y este segundo testimonio tampoco tiene desperdicio. Hola Víctor, ¿cómo está usted, hermano? Hace mucho tiempo que no le escribía y la última vez le había pedido un estudio bíblico para mi bautismo. Desde ya le agradezco enormemente esta ayuda. Gracias, Víctor. Le cuento que me bauticé este sábado el 16 de febrero en la iglesia de Boedo, en Argentina. Esperé este momento de entregarme a Cristo. Realmente lo esperaba hace meses. Le agradezco porque sin su ministerio no me hubiese hecho nunca adventista. Dios lo bendiga, Víctor, por estar haciendo esta obra para el Señor. Un abrazón y muchas bendiciones para usted, su familia, sus seres queridos y los hermanos en este ministerio independiente. Dios lo guarde siempre, Víctor. Su hermano Pablo, Maranata. Precioso su testimonio, ¿eh? Precioso. Gracias, hermano. Bendiciones y que Dios lo bendiga y guarde. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es el texto que se halla en Mateo 6, del 19 al 21, palabras de Jesús. Este es su segundo email que me escribió, diciéndome, con este versículo yo me bauticé. Quería compartir esto también contigo, hermano. Un gran abrazo, Maranata, el Señor viene. Pues a mí esto me emociona. Y la verdad es que es fantástico ver cómo las personas llegan a entregarse a Dios y que Dios está utilizando este pequeño ministerio, a los poquitos que somos, para hacer esta labor. Y a la gente que colabora, quiero agradecer desde aquí vuestras oraciones, quiero agradecer vuestras aportaciones económicas, porque sin todo esto nosotros no estaríamos funcionando como estamos funcionando ahora. Y ya sabéis, vamos a hacer un anuncio de que la radio ya está funcionando. Nuestra emisora por internet ya está en marcha con su chat y todo, ¿no? Pues supongo que muchos de vosotros ya habéis recibido los mensajes anunciándolo, y si no sabéis cómo poder acceder, escribidnos. Ahora también en los que estáis siguiendo la conferencia en directo se os va a poner el link donde podéis entrar para siempre poder conocer cómo ver o entrar en la radio y poder desde allí escuchar todas las conferencias cuando se transmite en directo también. Podéis oírlo también desde vuestros móviles de últimas generaciones, supongo, ¿no? Y vamos también por la televisión, porque estamos en un periodo de pruebas aún, que esperamos pronto se puedan ya solventar las pequeñas dificultades que han habido. Gracias a Dios este ministerio está funcionando y todos, creo que todos podéis estar contentos, porque no es una labor nuestra que las personas se estén convirtiendo a Dios, es la labor del Espíritu Santo, pero también es gracias a todos vosotros que estáis ayudándonos en todos estos sentidos. Que Dios os bendiga también a vosotros. Vamos pues ya, sin más, a hacer un pequeño descanso y finalmente introducir la segunda parte del tema sobre la renuncia de Benedicto XVI. Hasta ahora.